Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a quienes nos sintonizan a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, en Núcleo Comunicación del Sureste, como cada semana en Al Tú por Tú. Saludo a mi compañera Iliana Rodríguez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho que comentar hoy. El auditorio. Sí, ¿no? sí, mucho. Mucho tema. ¿Por dónde iniciamos? Oiga, yo quiero iniciar por algo que me llamó mucho la atención hace unas horas. Ahorita lo voy a recuperar del Ayuntamiento de Sivalché. Porque pues parte de los días que estamos viviendo son los días del carnaval, ¿no? Y parte de los días del carnaval siempre es la representación, ¿no? La parodia, llevar a tono de broma los temas de algunos acontecimientos políticos. Y en el caso de Sivalché, que ahorita lo estoy buscando en redes, no sé si lo tengamos en proyección para nuestros compañeros, los amigos en las redes sociales que nos estén sintonizando en NSS Campeche en Facebook. Pero la propia alcaldía de Sivalché lo subió, que es lo que me llamó la atención en este gremio que hacen allá en Sivalché. Es Sivalché, ¿verdad? Porque Sivalché es de los Chenes, sí, por supuesto, Sivalché. Y el ayuntamiento. Ahora el ayuntamiento ya ayuntamiento. Bueno, pues hicieron una parodia. ¿De qué cree usted? Está buenísima. Le recomiendo que vea las imágenes que subieron en la alcaldía de Sivalché. Hicieron la parodia de la captura de Nicolás Maduro. Ni más ni menos. Representaron ahí la captura de Nicolás Maduro. Aparece Trump también. Aparece Trump también. El helicóptero. Ya el helicóptero en el que se llevaron a Maduro. Bueno, le digo, de verdad que estuvo muy bueno. Ahí estamos viendo algunas. Maduro acompañado de su esposa. Ahí también. Ahí estamos viendo. ¿Quién personifica a la esposa? Que van en pijama. así como fue que los sacaron, ¿no? En este operativo de los Estados Unidos para llevarse el ahora expresidente de Venezuela, así como fue. Pero pusieron todo, pusieron a Maduro, pusieron a la esposa, pusieron el helicóptero, pusieron a los soldados americanos ahí en el cuerpo de élite cuerpo de élite que fue por Nicolás Maduro. Así que chéquelo, está las imágenes ahí en la. A ver si podemos ver otra vez las capturas de las patitas de los que llevan el helicóptero. Ándale. Es curioso cómo van las personas adentro moviendo el helicóptero. Ahí se llevan a Maduro, aparece el helicóptero, aparecen las tropas de élite que lo fueron a sacar, o sea, siempre con la creatividad, ¿no? La creatividad de la gente, el ironizar con hacer la sátira, la palabra correcta es la sátira política. Pero bueno, me llamó muchísimo la atención esto que hicieron allá en la alcaldía de Sivalché, en este recorrido de también fue el bando, creo que también fue el bando de Sivalché, sí. Parte del bando de Sivalché. Entonces pues véalo, porque sí vale la pena. Estuvo muy curioso, sobre todo, aparte armaron de todo el helicóptero, ¿no? Armaron toda ¿Cómo llega Trump en el helicóptero? Se ve que también abren la puerta del helicóptero para introducir a Maduro. Lo esposan, a sus manos para atrás. Buenísimo. Véalo allá en las redes completas. Aquí le estamos pasando algunas. Creo que a la gente le gustó porque la gente comenzó, el público comenzó a aplaudir y comenzó a gritar. Pero es que siempre ha sido parte del carnaval y de los bandos. Sí, la parodia, la sátira. Cuestión que últimamente se ha perdido. Pues te meten al bote. Porque ya no es como antes exactamente, y ahorita pues ya. Ahorita porque no se lleva más a fondo, ¿no? La cuestión de la sátira política. Y sobre todo en tiempos electorales, que ya estamos en vísperas. Aquí en el bando, por ejemplo, de
de Campeche, no vi ninguno. ¿No? Sí, es lo que yo le comentaba a Anita, que no se vio nada. Ni una sátira, ni nada, no, ni un personaje político satirizado, ni nada, porque... Ni simulación de algo que aparentara una crítica de algo del tinte político, nada. No. Nada. Pues ya ves lo que ha pasado antes con lo de las botargas, pasó 2 años seguidos, Sí, creo. fue lo último que se vio acá en la y hubo capital. una polémica. Exactamente. Pero pues te agarran. Detenciones. Pues ya aquí como que nadie se animó. Exactamente. Como que nadie se animó. Pero en Cibalche sí, Qué bueno que hicieron esta representación siempre ocurrente, siempre creativa. Y sorpresiva, como fue también la captura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Que fue un sábado. Bueno, a mí fue lo que más me gustó de lo que vi en el carnaval, la verdad, digo, y sobre todo porque la gente se toma lo que más me gustó en términos de esa sátira política, ¿no? Sí. Y aparte un tema internacional, Sí, así que para que vean que en Cibalche están en la jugada geopolítica internacional, llegó ahí al bando de Cibalche. Pues bueno, eso. Y aquí, oiga, quiero hacer una aclaración. Esto sí es importante, que lo quiero comentar, porque incluso me mandaron ahí unos mensajes en redes sociales sobre este tema. A ver, ayer se subió en la página de NCS Campeche y en las redes sociales de NCS Campeche unos videos que mostraban el momento de un pleito de uno de varios pleitos, porque hubieron varios pleitos en el sábado de bando. No solamente aquí en la capital, sino se reflejó también en algunos municipios. Que eso es de siempre, ¿no? Ya la gente pues borracha, ya la gente con los alcoholes de más, con las cervezas de más, y empiezan a calentarse los ánimos, y qué me viste, y tú qué pasó, y bueno, se empiezan a tirar la bronca, y se calienta rápidamente. Eso es parte de la efervescencia del sábado de bando y de los recorridos donde pues hay consumo de bebidas alcohólicas, mucho, y en plena vía pública, en la calle. Esto es en la calle. Entonces, pues hay pleitos, varios pleitos, pero en particular ayer, pues recuperamos unos videos que circularon, a ver, le digo, en varios grupos de redes sociales, varios grupos de mensajería, chats. Ahí nos llegó ese video que vimos y lo subimos como muestra de los pleitos. Así de hecho se tituló Pleitos del Bando, el sábado de bando, ¿no? De los varios, o sea, haciendo alusión de que pues nunca faltan, ¿no?, estos pleitos. Y 3 días después, porque eso fue el sábado. Esto fue el sábado. Ayer se sí, subió. pero lo comento por lo siguiente, porque se publicó esto, se viralizó, más cientos de compartidas, comentarios, etcétera. Resulta que el video por cuestiones de Facebook, que luego Facebook te puede bajar esos videos donde hay golpes, agresiones, etcétera. El video no se censuró porque el video sigue arriba en las redes sociales, en las redes de NCS, sigue arriba. Se le puso ahí un blur y entonces para que no se viera. Aquí creo que hubo un par de llamadas a la producción de las chicas, una de las chicas o dos de las chicas que aparecen en las imágenes ahí en el pleito, una de ellas ahí retando, muy boxeadora y eso. Hubo un par de llamadas aquí que querían que se baje el video, exigiendo que se baje el video, que porque daña su imagen. Nada más quiero aclarar, esto sí es importante aclararlo, porque hicieron este llamado. A ver, aquí no se está dañando la imagen de nadie, esto es un pleito que se grabó en la vía pública, en la calle. En dado caso, discúlpenme, pero pues el que daña la imagen, pues es el que está haciendo estos desfiguros en la calle, en la vía pública, en el bando. O sea, ahí está, o sea, no estamos inventando, ahí está. No es que fuimos a grabar a alguien en particular que se estaba peleando, no, fue una batalla campal. Ahí se zorrajaron 3 o 4 sollancos, ganchos y uppercuts, licenciado Vigilio Sobranes. Buenos días. Buenos días. Y bueno, lo que sí se hizo, se tomó la decisión por parte de quienes están al frente del tema de redes sociales, de Ileana, que es parte del manejo que hace aquí de redes sociales. Y entonces lo que se hizo fue el blurrear, ¿no?, las imágenes, tapar ahí algunas identidades, bueno, pero el video sigue al aire, eso sí quiero decirlo, el video sigue ahí en las páginas de
redes. ¿Por qué? Porque luego, y ahí sí yo recibí algunos mensajes, porque luego en la noche, este video lo retomaron otras páginas, obviamente nos fusilaron el video de aquí, lo hicieron, era el video de acá, y hasta lo marcaron, pero bueno, eso ya sabes, eso es parte de las redes. Se viralizó, además es imposible detener eso. Pero lo comento porque no es que el video se censuró por la siguiente razón, porque en algunas páginas no mencionaron explícitamente que quienes estaban en ese pleito eran eran jóvenes integrantes del comité de jóvenes de Morena o comité juvenil de Morena o la organización juvenil de Morena. Entonces, en esas páginas se mencionó, no fue usted puede revisar la publicación de NSS Campeche, lo que se describe es la riña. Ahí no se estaba diciendo este es fulano o este es mengano, o sea, es la riña. A ver, posteriormente, en otras páginas, señalan, hasta ponen sus fotos ahí, de que se trata del dirigente de Morena Juvenil. Que eso yo no lo desconocía, o sea, cuando se sube ese video, yo lo vi, se viralizó, yo lo desconocía. Esas páginas sí lo identifican, hasta lo señalan ahí, bueno, en esas páginas. Yo la verdad ni el nombre tengo de esa persona, no sé quién es el dirigente de Morena Juvenil. El texto tampoco se maneja con nombres. No, el texto aquí no de violencia que se dio en ese momento, es todo lo que se describe, no se describe la escena que están unos jóvenes, comenzaron dos y luego se volvió un tumulto. Lo que sí quiero aclarar es lo siguiente, no se censuró porque fuera gente de Morena Juvenil, o sea, no es que estemos aquí tapando o protegiendo la identidad de que porque sean jóvenes de Morena Juvenil o el dirigente de Morena Juvenil, no se censuró por eso, o sea, no se tapó por eso. Se hizo este trabajo de edición porque hubo una llamada de una de estas chicas pidiendo, pues por favor, porque dañaba su imagen, entonces se decidió que se tapara en ese momento, pero el video siguió arriba. O sea, no se bajó el video porque esta gente fuera de Morena. O sea, ahí sí quiero aclararlo, ¿no? Eso creo que es importante porque recibí 2 o 3 mensajes de que si habíamos censurado por esta razón. La verdad es que no. La verdad es que yo en lo particular, creo que tú también, yo desconocía quién era esta gente. En otras páginas le estoy diciendo que tomaron el video, ahí sí los están identificando como integrantes del comité juvenil de Morena, o que el que pega, creo que el que se descuenta uno era el dirigente juvenil de Morena. Pero bueno, eso pues ya habrá que aclarar. Eso ya lo tendrá que aclarar Morena, ¿no? Eso ya lo tendrá que aclarar Morena y su dirigencia juvenil o su comité juvenil, si qué mal que se anden agarrando a trompadas como representantes de un partido político. O sea, son representantes de un partido político, qué mal que... Esa fue una de las señales distintivas de este sábado de bando, ¿no? Sobre todo en el tramo de Justo Sierra, perdón, de la Estabandera Justo Sierra, que se puso muy caliente el ambiente y por quítame estas pajas se liaron a golpes. Y tiene su explicación en el hecho de que el bando comenzó retrasadísimo. Desde la noche anterior, yo soy testigo fiel, porque frente a la casa de ustedes estacionaron varios carros alegóricos. Estaban echándose los alcoholes y con la música todo lo que da, los conductores de esas unidades. Eso ocurre todos los años. Inclusive uno pues participó también cuando tenía menos años en esos relajos. Pero pues generalmente se contienen, ¿no? Porque pues de aquí, de las 3, 4 de la mañana a las 4, 5 de la tarde, pues lo que hayas tomado con el sol o se diluye o te deja peor. Y no me recuerdo esos tiempos, licenciado, por favor. Sí, verán los días de vino y rosas. Entonces, estaba programada la salida a las 5 de la tarde. Yo estaba aquí trabajando y a las 7:30 de la tarde-noche, me mandó un mensaje una sobrina mía diciéndome que si podía entrar a la casa y le digo que no hay nadie, que yo estoy aquí en la oficina y que desplazarme era casi imposible porque el tráfico era una locura.
Una locura. Yo fui a desayunar al hotel que ahorita está en la boca de todos, precisamente con el autor del artículo, con Martín y otro grupo de amigos, y tardé casi 40 minutos para llegar de la casa de ustedes, que está en Villas de Quimpeche, al centro, a ese lugar. Entonces no me desplacé y me dijo que estaban citados desde las 4:30 de la tarde, eran las 7:30 y todavía no salía el bando, cuando menos donde estaba ella. Súper retrasado. 3 horas. Sí. ¿La gente a qué horas llega? Desde las 3 o 4. 3, 4 y comienza la carrera del oso a ver quién consume más cerveza, quién consume más ron, quién consume más whisky. Cuando el bando pasa a las 7, 8, 9 de la noche, esas personas llevan ya fácilmente 5 o 6 horas ingiriendo bebidas espirituosas. Y ya comienzan primero de la euforia, pasan a la agresividad. Esas son etapas que van teniendo. Y por un empujoncito, o porque me hiciste mal, y porque yo soy de otro partido, demás, acaban en riñas. ¿Qué le ves a mi novia? Sí. Y estuvieron en las redes sociales infinidad de pleitos, donde afortunadamente la policía ponía orden. Inclusive anoche vi uno de padre e hijo que se pelearon afuera de una pizzería. Yo creo que traían también todavía los saldos bueno, ayer fue martes, ¿no? Sí. Y la fiesta, la fintadera también, y siguió la bebedera. Ya no son pintaderas, sino padre e hijo se liaron, ¿sí? Porque eso dice una testiga. Son papá e hijo que se están dando en la moda. ¿Me probaste? ¿Por qué no me regalaste? Oye, padre e hijo y la madre. Digo, la madre no intervino, sino fue lo que se rompieron. Allá, ambos. Como decía Fox, bueno, ambos dos. Sí. Entonces, cuando eso ocurre, ya no importan partidos políticos, ya no importa nada. Pierden los estribos, después se dan cuenta del show que hicieron y quieren ponerle remedio, pero ya es demasiado tarde, porque ya eso ya subió a las redes, sí, ya se viralizó, muchísima gente lo tiene capturado en pantalla, sí, y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿por qué no miden primero lo que van a hacer y después evitan estar haciendo esas cuestiones de tratar de que su imagen, entre comillas, se manche? Me recuerda mucho lo que acaba de suceder con la directora del Instituto de Cultura y Artes, a la cual la cuestiona un participante en un seminario y se indigna contra los mensajeros y prácticamente exige censura previa y que cada vez que algo se vaya a publicar, le tienen que consultar a ella. Por el amor de Dios, Torquemada, yo no sabía que teníamos una Torquemada campechana, que quiere que no se hable ninguna crítica, sí, que precisamente la cultura es crítica. Y que va a denunciar a los medios. Pues que los denuncie. No sé. Se va a tener pleito con todo Campeche. Esta pobre muchacha la sacaron ahí, la pusieron de directora, no sirve para nada. Muy mal, muy mal, muy mal. Es la misma situación, primero que vean lo que están haciendo y después vean al mensajero y le echen la culpa de lo que ocurre, ¿verdad? Sí. Nosotros no pusimos la denuncia, la puso un participante. Esa es la famosa falacia ad hominem. Sí, se le da voz al denunciante y se le da voz a la persona que ha sido cuestionada, vamos a decirlo, sí, yo no le llamaría acusada. Va a buscar las exactamente. Sí. Pero en lugar de decir, no, está equivocado ese guante, no, ustedes son los que tienen que pedirme mi autorización para que yo pueda decir lo que yo quiera. Está equivocada, muy equivocada. Muy equivocada. Pues bueno, nada más aclarar eso. Yo sí quería aclarar eso porque sí recibí algunos mensajes diciendo que estábamos censurando y protegiendo a estos jóvenes de Morena. No, la verdad, los hechos tal como les estoy comentando. Y se subió, era un pleito. No se identificó, bueno, es que ahí no había nombres de nadie. No se mencionó. Aquí en la publicación de aquí nunca se mencionó que si eran de Morena o no eran de Morena, o que si era de los jóvenes de Morena, el juvenil de Morena. O sea, yo le digo, ni el nombre me sé de ese juvenil de Morena. Pero pues sí, ahí en otras páginas ahí están identificando, dicen que sí es. Bueno, pues ya tendrá que aclarar
si lo aclara, porque igual y le vale tres empanadas, ¿no? Y dice, ahí estaba yo con los alcoholes de más y me vale, ¿no? Pues puede ser, así son los políticos, hasta los juveniles y no juveniles. Pero pues si lo aclara, si él dice, pues no era yo, o si era yo, no lo sé. Pero no, aclaro, aquí no se censuró el video, ni se blurrió, no se hizo la edición para proteger identidades políticas. Se hizo porque una de las chicas, pues digamos que pidió por favor, porque sí pidió por favor que se dañaba su imagen. Y entonces tomó la decisión, entiendo editorialmente, de en ese momento hacer un tema de que cubrieran las identidades. Eso es la verdad, no fue por un tema político que ese material se cambió y ni siquiera se bajó, insisto, solamente se protegió la identidad. Y usted puede revisar la que se hizo viral, tiene casi 400 compartidas, una cosa así, la publicación de acá, se puede revisar, no hay un señalamiento puntual, ni personalizado, ni político hacia nadie, fue un pleito del sábado de bando. Como bien dice el licenciado Virgilio, no piensan, si pertenecen a una organización, no piensan en las consecuencias de sus actos ya cuando están en la jarra, pues eso ya le tocará al partido darles un buen jalón de orejas, y yo los alegrado de que si tuvieran que tomar una decisión drástica, pues hacerlo, pero igual y tampoco les interesa. Pues era eso, Elenita, aclarar, nada más. Sobre todo creo que una de las chicas fue la que recibió más críticas en los comentarios de redes, entonces imagino que por eso ella pues habló para pedir que se bajara, ¿no? En un intento de proteger su imagen, como ella mencionó, pero se hizo... Sí. Se cubrieron los rostros y eso que apenitas no se pudo trabajar el material para volverlo a subir, y el texto no dice nombres, no menciona nombres ni de chicos ni de chicas, él nada más narra el momento, la escena. Incluso es un texto muy breve de 2-3 líneas. De lo que pasaba pasando. De lo que pasó en ese momento, que se ve que los muchachos se están liando a golpes. Y bueno, pues allá, si tienen que ver con lo político, pues ya, si les interesa cuidar su imagen, pues aclararán. Si no les interesa, quieren ir por la vida haciendo política y desfiguros al mismo tiempo, pues eso ya es tema, su partido de ellos, ¿no? No, aquí no es que se protege a nadie, ni se censura para nadie, no, así es. De hecho, el video estuvo así varias horas. Sí, se subió como al mediodía y como a las 2, 3 de la tarde creo que la muchacha habló. Ella fue que se comenzaron a hacer los cambios y como a las 4 se cambió la imagen. Bueno. En ese lapso de tiempo. Aclarado entonces. Vamos a un corte comercial y regresamos con otros temas al tú por tú. ¿Qué show del ahora más famoso Marx Arriaga? ¿Qué show? De verdad, hizo más de 100 horas atrincherado ahí en su oficina de la Secretaría de Educación Pública, porque el viernes lo destituyeron, y entonces ¿cómo van a destituir al que diseñó los libros de López Obrador, al que diseñó los libros del obradorismo, al que diseñó estas nuevas Biblias de los libros de texto gratuito casi, y bueno, ahí estaba metido en su oficina, no quería salir, que hasta que no le entregaran el oficio, y bueno, ayer creo que ya abandonó, ¿no? Hace unas horas abandonó. Ayer. Qué pena. Como a las 4 de la tarde. Cosa terrible. Un verdadero teatro. Se fue en metro. Un show terrible de este parásito, porque no hay otra manera de decirle a una persona que se comporta con el término específico de parásito, ¿no? Que es el que está dentro de un cuerpo extraño, es un cuerpo extraño adentro de una institución de tanta importancia como la Secretaría de Educación Pública, y bueno, cuestionadísimos los libros de texto que hizo este señor, que se siente además ahora dueño del proyecto educativo y dueño de los libros, y no quería hacerle ningún cambio, no quería, incluso por órdenes de la presidenta, ¿no?, que se incluyeran cosas, quería tocar nada, porque sus libros para él son perfectos, aunque los maestros ni los usan. Vamos a un corte y volvemos.
Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos. Oiga, quiero actualizar una información. Nada más antes de entrarle al tema de Marx Arriaga, le actualizo la información que acaba de emitir la policía, el comunicado oficial de la policía por la ejecución de anoche en Champotón, en una de las colonias y cerca de una de las avenidas más transitadas, la Concordia, ahí en Champotón. Pues ya pues confirma la policía. Dice la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, informa que derivado del reporte recibido a través del C5 sobre una persona presuntamente lesionada por arma de fuego en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Champotón, elementos de la policía municipal se trasladaron de inmediato al sitio señalado. Al arribar al lugar, sobre la calle 15A, entre Avenida Concordia y calle 2, se localizó a una persona de sexo masculino tendida en la vía pública junto a una motocicleta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que la persona no contaba con signos vitales. Conforme a los protocolos de actuación policial, se procedió al acordonamiento del área y se dio parte a la Fiscalía General del Estado, que asumió las diligencias e inició la carpeta de investigación correspondiente. Y dice esto, en el sitio no se localizaron indicios balísticos a simple vista. Es lo que dice. La Secretaría refrenda su compromiso de colaboración con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos y continuará realizando acciones de vigilancia en la zona. Pues dicen que no encontraron las balas con el ejecutado. Vigilaron también que lo mataron. Ahí está la información, ¿no? Digo, el reporte era ese, el de una persona ejecutada ahí en Champotón. Ese fue el reporte, esa fue la información que trascendió. Van uno a uno, ¿no? Porque se frustró lo de San Antonio Cárdenas, que terminó con el sicario de cabeza. Sí. Y ahí pues sí, la maña se adjudicó otro crimen más, que va a permanecer impune porque el 95% de esos homicidios nunca se aclaran. Así es. Me llama la atención esto que dice, que en el sitio no se localizaron indicios balísticos a simple vista. Pues nada más que le hayan disparado en otra parte y fue a exhalar el último suspiro, como dirían los cronistas de policía de hace 20 años allá. Bueno, pues a ver la fiscalía qué dice, ¿no? A ver la fiscalía qué señala. Bueno, ahora sí. Va a abrir su carpeta de investigación. Va a abrir su carpeta de investigación. Bueno, ahora sí. Qué cosa, ¿no? Oye, show de la 4T. Sí. Este show es parte, creo yo, de las pugnas internas en el gobierno. Y pues bueno, derivó en este show de Marx. Sí. Marx. Yo quisiera dar mi opinión, si me permites. Sí. Bueno, antes, rápidamente, no tiene nada que ver con eso, aunque sí es parte del carnaval político, ¿no? En el Camino Real son muy ingeniosos para esas cuestiones. ¿Te acuerdas que hace 2 años hicieron un tren Maya? Un tren Maya, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Que fue noticia nacional. Sí. El video circuló por todos lados de cómo se iba el tren sobre la gente, a última hora frenaba, en fin. Sí. Estaban previendo el descarrilamiento de allá del transísmico. Bueno. Y del mismo trencito Maya, que ya lleva 2, 3 usos. Mi mamá era de Cisbalché y si yo fui a 2 o 3 carnavales, siempre han sido muy ocurrentes, del pueblo, como le decimos, los que somos herederos de esa rica tradición, ¿verdad? Saludos a mis paisanos de Cisbalché. Cisbalché. Y parientes, que tengo muchos parientes allá. Mira,
Lo que sucede es que la Secretaría de Educación ya no es la Secretaría de Educación que nos tocó vivir. ¿Se puede comparar un Mario Delgado con un José Vasconcelos? ¿Se puede comparar un Mario Delgado con un Jaime Torres Bodet que llegó a dirigir la UNESCO? ¿Con un Agustín Llanes? Reyes Heroles. Con Jesús Reyes Heroles, con Fernando Solana, con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, un hombre con una cultura tremenda. Hablaba 3, 4 idiomas, educado en las mejores universidades, etcétera. Esos eran los secretarios de Educación. ¿Torres Bodet fue secretario de Educación? ¿Cómo no? Sí. En el gobierno, me parece que si no de Ruiz Cortines, de López Mateos. Porque él es el que funda los libros de texto. Sí, fue el de López Mateos, porque a mí me tocó el primer libro de texto, estaba yo en 5º año de primaria, 1961-62. Es cuando ya entran los libros de texto gratuitos. Y es con la portada, que ahora está en este año, de la mujer esta que la encontraron en una cantina y la sacan de allá para ponerla como representante de la patria. Es la verdadera historia, ¿no? La que aparecía con la bandera. Con la bandera. Se la golpeaba, para variar, ¿no? El marido la golpeaba, etcétera, y la sacan por el fotógrafo que hace la portada esa. La encontró en una cantina, creo que en el Estado de México, en Hidalgo, en un lugar de eso, sí. Le ofreció chamba de modelo y aceptó, y a Dios gracias enderezó su vida, ¿no? Entonces no se puede comparar a un Mario Delgado, o imagínate la que fue secretaria de Educación antes, ¿no? Pues creo que es la gobernadora del Estado de México. Delfina. Delfina, ¿no? Que francamente no sabían la O por lo redondo. Para comenzar, para continuar, los compromisos ideológicos y de partido, y sobre todo el compromiso que tienen con el inquilino de Palenque, hacen que estas cosas estén de cabeza. ¿Cómo es posible que un funcionario se niegue a entregar la oficina? En otros gobiernos, ese funcionario, aquí sí que era despeñado. Sí. Lo tiraban por la ventana, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Cómo que no te niegas a entregar tu oficina? Ya estás cesado, ya no trabajas en esta dependencia, va para afuera. Y todavía le ofrecen una embajada. Imagínate la calidad de nuestras relaciones exteriores que tenemos. ¿Cómo nos va a representar este señor en un país culto como es Costa Rica? Comunistoide de 5ª categoría. Sí. Sí, eso fue también lo que más llamó la atención cuando... Y casi se le arrodillan para decirle, por favor, deja la oficina, ya vete, nos estás desprestigiando. No se puede desprestigiar lo que ya está desprestigiado. Sí, verdaderamente un teatro, Ileanita, un teatro desde que este hombre, de principio a fin, ¿no? Desde que dice, espóseme, ¿no? Anímese, espose al que diseñó los libros, él lo dice, haga el teatro completo para que hagamos el teatro completo. Lo único que tenían que haber hecho desde el principio fue lo que hicieron al final. Llevarle su papelito y decirle, señor, usted ya no trabaja en esta dependencia, desocupe la oficina porque va a venir la nueva titular. Y luego veo que tiene ahí unos temas de que arma los comités de la defensa de la escuela mexicana y de los libros, o sea, metidos en rollos que ya son son rollos comunistoides, rollos que no tienen nada que ver con el tema educativo. A veces son temas ideológicos. ¿Viste la foto que sacó, el cuadro que sacó? De Marx, ¿no? De Marx, ¿no? Que, por cierto, él no tiene nada que ver con Carlos Marx. O sea, Marx, pero además este cuate es un trasnochado, hombre. Ya no existe el comunismo como tal, ni en la Unión Soviética, ahora es Rusia. Y el Partido Comunista ya no existe, se llama de otra manera, desapareció. Que además si se hubiera inspirado en Carlos Marx para hacer los libros, bueno, pues Marx era un hombre científico, era un hombre de método, era un hombre además que abarcaba muchas ramas de la filosofía, o sea,
pues él es el principal pensador del socialismo de todos los tiempos y creador de la teoría, de muchas de las bases de la teoría socialista, pero o sea, esos libros, si él dice socialista, si se dice marxista, esos libros pues del método marxista, del tronco marxista, de la base de la filosofía y el ordenamiento de las ideas marxistas, no traen nada. Esos libros son una cosa que es vergüenza para marxistas y para leninistas, o sea, no trae nada, o sea, es pura ideología, no hay método científico ahí, ni método de ninguna clase, es ideología, esos libros, todos los padres de familia que Cuando los sacaron, los hemos visto, en desde que das la primera ojeada es ideología, no es el tema educativo, se van al tema ideológico. Ahí está entre líneas todo el tiempo el tema ideológico metido en esos libros y no, o sea, todos los gobiernos no van así, es que siempre se hizo, a ver, todos los gobiernos tenían un discurso político que a final de cuentas trataban bueno, de transmitir. pero antes era la ideología de la Revolución Mexicana. Entonces, el gobierno que fuera no podía dar el argumento original, que era de que el gobierno en turno seguía los lineamientos de la Revolución Mexicana, sí. de 1910 a 1921, más o menos, que fue cuando ya concluye la etapa armada. Bueno, que fue el PRI, que luego fue el PAN, después llegó Morena, pero tenían la inspiración en la Revolución Mexicana. Aquí está inspirada una revolución fracasada como es la cubana. Y los libros mantenían la línea de un contenido básico que era científico, ¿no? Definitivamente. Español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, todo lo que usted me diga, un componente científico, un componente con método científico, un componente de educativo, de texto educativo. Y en serio, o sea, a mí me dieron los libros de mi hija y la primera ojeada ves ideología de género, ideología. Y afortunadamente, digo, miles de maestros han dejado sus libros de lado, tanto en educación pública como privada, lo quiero decir, ¿eh? Claro. Porque los maestros mexicanos son muy buenos, entonces pues se dan cuenta que esas no son guías para la educación, entonces ellos tienen dentro de cada escuela, obviamente los maestros tienen se organizan, tienen sus planes de estudio. No, y hacen como colegios, ¿no? Como colegios, dice, este grupo de matemáticas, este grupo del español, y entre esos grupos de maestros van perfilando como las lecciones, la preparación de materiales, y bueno, ahí traen los libros que les dan, que son gratuitos, pero gratuidad no quiere decir que sean de mala calidad, o sea, lo gratuito no tiene por qué ser de mala calidad. Lo gratuito no tiene por qué ser inferior o de segundo o de tercero, cuarto nivel. No, lo gratuito, los libros de texto gratuito en este país antes eran gratuitos, pero muchos aprendimos con esos libros verdaderamente bases científicas de pensamiento que a muchos despertaban las ansias de tener conocimientos en otras áreas, ¿no? Cuando llegabas a la secundaria o a la preparatoria, todas esas bases de la educación básica, de esos libros que te daban nociones de matemáticas, nociones de física, nociones, obviamente la enseñanza de la historia, que luego hay que profundizar en la historia porque no todo es como te dicen ahí, pero te despertaba el ansia de conocimiento. Hasta el día de hoy hay gente ya mayor, de otras generaciones, bueno, al licenciado le tocó obviamente esos grandes libros de texto, hasta en el tamaño los ves. ¿A usted de qué grueso le tocaron los libros de texto? ¿Eran? Sí, eran gruesos. Gruesos. 200, 300 páginas. ¿Cómo están los libros de texto hoy? De 50, 60 páginas. Era una cosita así. El libro vaquero. El libro vaquero. Entonces, eran libros los que les tocaban a esas generaciones. Obviamente fueron afortunados porque en primaria, en secundaria, era como estudiar hoy la prepa, ¿no? Sí, incluso antes los libros de secundaria tenían los preparaba a los muchachos con el conocimiento de preparatoria. La secundaria hace 40 años era como tenían ese conocimiento. Era como estudiar un grado mayor, ¿eh? En los años 60 y todavía en los 70, el tener el bachillerato ya era como un título universitario. Por supuesto. Te daban trabajo en cualquier lado, es más, podía ser maestro
la misma escuela. Hasta de secundaria, ¿no? Ya lo Sí, llamaban para ser inclusive maestro. en la universidad decía que para ser maestro, por ejemplo, de la preparatoria, había que tener el grado mínimo de ser bachiller. Ahora te exige superdoctorado, que te lo dan en cualquier universidad, Patito, ¿no? Pero a ustedes les tocó el privilegio de verdaderamente la instrucción Pero nacional. fueron, cuando nos tocó fue la primaria nada más. La primaria. En la secundaria no había libros de Bueno, texto pues ahí gratuitos. está. Pues ahí había Ya, una... Sí, lo tenías que comprar. Sí, Pero ya luego avanzó también a la secundaria y ya no me tocó a ya mí. todo Pero esto el ya- nivel también de educación era igual muy superior, como usted dice. muy ¿verdad? superior. Por supuesto, Muy sí, superior. sí. Muy superior. Muy superior. Y se gozaba de una disciplina casi militar, cuando menos en la Prevo, donde yo estudié la secundaria. Tú fallabas, por ejemplo, a la clase de 7, y cuando llegabas a tu casa a las 11 de la mañana ya tenías el reporte que no habías entrado a la clase de 7. Y si habías salido de tu casa a las 6:15, 6:30, decían, ¿cómo justificabas tu ausencia, no? Así O es. te ibas al billar, o quisiste rayar, o no tenías ganas de estar en verle la clase. cara al maestro de inglés o de matemáticas o de biología, ¿no? Pero sí, a las 11 ya tenías ahí el reporte. Y el chicotito esperándote. O llegabas muy campante, ¿por qué no entraste a clase de 7? Y leña con los files. Y nadie se quejaba de que te pegaran tus trancazos ahí Bueno. por tu mamá, básicamente porque los papás estaban trabajando, ¿no? Pues- Ahí verás a ver lo que te va a pasar cuando llegue tu padre. Y el pobre padre rompiéndose el lomo para llevar el sustento a la casa y todo tenían que enfrentar ahí a la ira de la madre y la desidia del hijo. Bueno, pues no hay que claudicar. Yo creo que no hay que claudicar en levantar la voz. Y qué bueno qué bueno que gente dentro del gobierno federal, ya con esta exhibida que les dio Marx, aunque la presidenta dijo no se va a tocar los libros son la esencia, pero en el fondo creo que la propia presidenta Dijo que va a son ir perfectibles metiendo los libros. mano en algunos temas. Lo dijo, ¿no? Son perfectibles, se van a enriquecer. Esa fue la palabra que dijo, Sí, ¿no? Se van a enriquecer. enriquecer con algunos Mira, temas la como los de las presidenta ya mujeres. carga con el San Benito de que es una mujer de izquierda, de que, bueno, ella nunca lo ha negado, pero nunca se ha confesado comunista. Yo muy cuidadosa en eso. A pesar de que sus papás sí son total y absoluta, o eran total y absolutamente, bueno, la mamá vive todavía, comunistas, habían estado inclusive combatiendo como Sí, activistas. no, combatiendo con armas durante la Segunda Guerra Sí. Mundial y llegaron emigrados. Entonces, ahorita con un presidente como Trump, tener el San Benito de comunista es ponerte un tiro al blanco en la frente. Y si no, Petro, que fue guerrillero, dime si ahorita es izquierdista. No, ella fue a la Casa Blanca. Ah, no, Sí. pues fue a besar la mano. Ya fue a pedir tay. A sus órdenes, jefe, A como pedir, diría como decimos, a Cantinflas. pedir tay, A pedir tay. como decimos coloquialmente. Pues sí. Hasta Lula también. ¿Qué podemos sí, no, agregar, sí no? que Si ya hemos cuadra. hablado mucho de los conflictos al interior de la 4T, del gobierno de la 4T, yo creo que el tema de Marx Arriaga destapó mucho más de eso, ¿no? Aparte un funcionario sublevado, arrogante, prepotente, o sea, Apestoso. terrible, o Estuvo sea, 4 días sin bañarse. además, apertrechado ahí del escritorio lleno de coca. Oye, el único que se solidarizó con él fue el Changoleón, ¿no? Ayer, el Noroña, ¿no? Ayer vi una imagen donde traía Es que no se bañan los dos. Ayer vi una imagen del escritorio así lleno de comidas, ¿no? No, Lleno no, de sí. comida, así. Hasta el pozole traía ayer. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Te imaginas el olorcito que había ¡Qué tenido? nivel del que se ufana, el que se pone el membrete, decir, yo creé los libros de texto? Pues por eso entendemos ahora si este personaje de esa inestabilidad mental fue el responsable de que lo elevaran al podio de los grandes pensadores de este país, de los grandes sabios de este país. Estaba cambiando los libros de texto. Ahora entendemos, si era un desequilibrado, ¿cómo no van a estar los libros así? Pero dice que no fue él el autor, sino un asesor suyo venezolano, ¿no? Venezolano, sí. Que a su vez influenciado por
los cubanos. Y hay una parte donde dice los libros dice siguiendo el obradorismo y el humanismo. Tiene que ver el obradorismo y el humanismo en un libro de texto. Eso es ideología, señores. Eso es lo que nos está acabando. Las ideologías lo único que hacen es dividirnos. Las ideologías lo único que hacen es confundirnos. O sea, tener tu ideología, pues no es malo, pero querer imponer tu ideología a la de AUEX y hacerlo a través de los libros que deben ser para la instrucción de millones de niños de este país, ese es el problema, imponer una ideología. Eso lo han hecho gobiernos en el pasado para imponer una ideología y ha terminado muy mal. Han terminado en guerras mundiales, ¿no? El querer imponer una ideología o hacer que una ideología tenga un nivel supremo, supremacista frente a otra, incluso dentro de un país, ha llevado a guerras civiles. Bueno, México albergó durante el siglo pasado a mucha gente que venía de las guerras civiles en Europa, en España particularmente, que mucho tenía que ver con una intolerancia ideológica. Entonces, en el fondo eso es, entonces no caminemos esa senda, claro. no sigamos recorriendo ese camino. Fíjate que tienes toda la razón. El otro día vi en una película española, netamente española, ambientada durante los años de la Guerra Civil Española, y los famosos fusilamientos a saco le llamaban, ¿no? O sea, agarraban a alguien, lo llevaban, paraban frente a la pared de un cementerio y lo fusilaban y los enterraban, ¿no? Y como los niños que tenían 9, 10 años juegan a eso, al fusilamiento. Sí. Están 4 o 5, ahora párate allá. Oye, ya me fastidia ser el fusilado, yo quiero ser ahora el que dispara. Estás muy chico para eso, así que sigue siendo el fusilado. En lugar de estar jugando el fútbol u otras cosas, jugaban a esa cuestión, que era lo que veían, en lo que se educaban, lo que les enseñaban en la casa, lo que se les enseñaban en la calle, lo que les enseñaban en la escuela. Y obviamente esos niños se les quedó ese lavado de cerebro y después fueron los guerrilleros de la ETA y de otros movimientos violentos. Sí es. Ya en el franquismo y post-franquismo. Terroristas. Inclusive todavía existen saldos y rescoldos de eso, ¿no? Pero fue por esa educación ideológica, ¿no? Así es. Pues la historia, el que no entiende la historia está condenado a repetirla, señores. No caminemos por esa senda, es peligrosa. No sigamos por ese recorrido. Los resultados pueden ser funestos. Y aunque nos digan lo que nos digan, pues aquí nos prestan el espacio para alzar la voz y para tener expresión. Y uno no se puede callar ante esas cosas porque conoces un poco de historia, revisas un poco de historia y te das cuenta que lo que está viviendo México hoy es un proceso que ya vivieron otros países y que no los ha llevado a nada bueno. Bueno, estamos por concluir, Elianita. Sí, ayer que salió, que dejó ya las oficinas de la SEP, este señor Max Arriaga, fue entrevistado porque sale con todas sus cosas y aborda el metro. Lo que también llama la atención, ¿no? De que abordó el metro para completar el drama, decían algunos titulares periodísticos. Ahí lo entrevista la prensa, lo acorrala en una parte de un espacio del metro y lo cuestiona sobre la cuestión de los llamados moches, de esas acusaciones que se le hacían de que supuestamente él pedía dinero a los empleados, y obviamente pues él descarta esa situación, dice que son acusaciones falsas, cosas en su contra, que él no tuvo nada que ver y que nunca existió esa cuestión, ¿no? De lo que siempre desde que él se atrincheró, comenzaron esas publicaciones de los llamados moches que supuestamente él cobraba a empleados y a exempleados. Entonces él se desliga, dice que son acusaciones falsas y que son señalamientos en su contra. Entonces es parte, ¿no?, de la polémica que se ha generado en torno al caso de Max Arriaga y de posibles denuncias que vengan en su contra. Se habla, ¿no?, posibles denuncias en su contra, o él también habla de que va a demandar para obtener su liquidación correspondiente. Entonces es parte del Pobre los del metro. panorama.
Sí. Si se fue con 4 días sin echarse una gota de agua, ¿no? Y ahí con toda la comida. Bueno, creo que ya tenía, se había lavado la cara, cuando menos. con toda la comida. Se dio un baño ruso, Sí. porque ya Sí, se había cambiado, salió con siberiano una le dicen ahora. Con su cartón y su camisa. cuadro. Pero ya salió con una camisa Sí, limpia. Una ducha, el baño siberiano, ¿no? Ahí le digo cuál es cuál es. Las orejas nada más. Que fue en el metro. Como los baños que se da Cantinflas en sus películas, ¿no? Pues qué show. Un show. Cuatrotero de Marx Sí, Arriaga. Muchas gracias. Es que carnaval hoy ya terminó carnaval. Sí, ya ya. terminó con el martes de carnaval. Hoy ya empieza la cuaresma, ¿no? Ya la miércoles de ceniza. Y ya, bueno, pues ahí está. Y a los que disfrutaron del carnaval, se divirtieron. De Bueno, todas los bailes maneras, recientes, ¿no? los que trabajan para la administración pública siguen de vacaciones, Sí, les dieron hasta hoy. Ya mañana se como si reincorporan. fueran a ir a la iglesia. Ya mañana se reincorporan. Porque los que vayan, a varios les hace falta. Cuando entran, A varios les hace falta, ¿eh? Que los exorcicen. cuando le impongan la cruz de ceniza. Que van a haber diversos horarios de misas para la imposición de la cruz de ceniza. Y están también los preparativos para la venida de la toma de posesión del Que hay nuevo fecha, obispo, el 1 de mayo. Día del trabajo. Sí. No especificaron hora en la diócesis en el comunicado que envió, pero mayormente cuando viene un obispo es en misa de mediodía. Pues ahí está. Ahí estaremos pendientes para tener esa información también con el nuevo obispo de Campeche. Muchas gracias, licenciado Vigilio, nuevamente. Gracias, Ileanita. Contrario. Gracias a quienes nos sintonizaron como cada miércoles al Tú por Tú a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM. Se repite a las 5 de la tarde y en NCS Campeche a través del Facebook. Ahí queda el programa para que lo vea usted cuando quiera. Bueno, ahora Repite creo. a las 5 Repite la Hoy se repetición repite a las 5. en el Facebook Hasta la próxima semana. y en la radio, obviamente. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.